5.4 Otros algoritmos relevantes. 5.4.1 La programación lineal. Suponga que es usted el director de la cocina de un cuartel y que tiene que planificar la dieta de los soldados, sujeta a las siguientes restricciones. Ha de conseguir al menos un cierto número C de calorías diarias suficiente para que los soldados soporten el entrenamiento. Ha de alcanzar un mínimo P de proteínas y B de vitaminas que cubran sus necesidades diarias. Ha de obtener el menor coste posible para el ejército. Usted puede confeccionar su dieta eligiendo entre N alimentos que el departamento de compras pone a su disposición. Suponemos conocidas las proporciones P sub 1 hasta P sub n de proteínas, las proporciones B sub 1 hasta B sub n de vitaminas y las cantidades C sub 1 hasta C sub n de calorías contenidas en un gramo de cada uno de los alimentos, así como sus precios E sub 1 hasta E sub n dados en euros por gramo. Si llamamos X sub 1 hasta X sub n a las incógnitas, es decir, a los gramos de cada alimento que usted debe incluir en su dieta, su problema se puede expresar mediante el siguiente sistema de inecuaciones. La función objetivo es minimizar el valor total de la suma ponderada de las variables X sub 1 hasta X sub n multiplicadas por sus respectivos coeficientes, E sub 1 hasta E sub n sujeto a las siguientes restricciones. La suma ponderada de las variables con los coeficientes P sub i debe ser al menos P. La suma ponderada de las variables con los coeficientes B sub i debe ser al menos B. La suma ponderada de las variables con los coeficientes C sub i deben ser al menos C. Todas las variables de X sub 1 hasta X sub n deben ser mayores o iguales a 0. Este fue el problema que se le planteó al matemático americano George Dantzig 1914-2005, cuando, en 1946, aceptó un empleo como consultor para el Departamento de Planificación de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Su aportación a la solución de este problema y a muchos otros de planificación expresables en términos semejantes fue el algoritmo conocido como método del simplex, 1947. Resolver un conjunto de inecuaciones lineales sujetas a maximizar o minimizar una función objetivo, también lineal. Se conoce como un problema de programación lineal, si bien aquí el término programación está empleado en su acepción de planificación y no en el sentido de programar computadores. La programación lineal y sus métodos de resolución dieron lugar a toda una disciplina a caballo entre las matemáticas y la algoritmia, conocida como programación matemática, que hoy tiene sus propios congresos y grupos de investigación universitarios especializados. En términos geométricos, un simplex es un poliedro convexo en un espacio n-dimensional. Si suponemos n igual a 2, hablamos de un polígono convexo en el plano. El conjunto de inecuaciones determinan un poliedro tal, llamado región factible, que corresponde a todos los valores de las incógnitas que satisfacen las inecuaciones. La ecuación E sub 1 por X sub 1 más E sub 2 por X sub 2 más así sucesivamente hasta E sub n por X sub n es igual a K. Formada a partir de la función objetivo, determina un hiperplano para cada valor de K. Al variar K, dicho hiperplano se desplaza en el espacio. El mayor valor de K o el menor si se trata de un problema de minimización se alcanza en el vértice del poliedro más alejado en la dirección en que crece o decrece K. El método del simplex comienza con una solución factible trivial y luego se desplaza a lo largo de las aristas del poliedro en una dirección en la que crezca la función objetivo. Cuando ésta no puede crecer más y supuesto que el poliedro es convexo, se ha alcanzado el valor óptimo. En 1947 todavía no había computadores disponibles y Dantzig resolvió su primer problema, con 77 incógnitas y 9 inecuaciones, utilizando una calculadora de mesa y muchas horas de trabajo. En 1952 pasó a trabajar para Remington Rand, la empresa que comercializó la UNIVAC, de Ecker y McPhee, y allí pudo poner su algoritmo en forma de programa. El coste asintótico del método del simplex es exponencial en el caso peor. No obstante, este coste se manifiesta solo en casos patológicos. La mayor parte de los problemas se resuelven con costes polinomiales. En 1979, el matemático soviético Leonid Kachilin diseñó otro algoritmo para programación lineal cuyo caso peor era polinomial. Sin embargo, el método del simplex continuó siendo más utilizado porque en la práctica era más eficiente.
Hubo que esperar hasta 1984 para encontrar un algoritmo polinomial que en la práctica compitiera con el de Danzig. Se llamó método proyectivo y se debe a Narendra Karmakar. A diferencia del de Danzig, no recorre las aristas del poliedro sino sus puntos interiores. Una variante de la programación lineal consiste en exigir que las incógnitas tengan valores enteros en lugar de reales. A veces es útil exigir incluso que los únicos valores permitidos para las variables sean 0 y 1. Se habla entonces de programación lineal entera. Estos sistemas de ecuaciones permiten expresar problemas de planificación que no es posible expresar con la programación lineal convencional. A diferencia de esta, sin embargo, la programación lineal entera es un problema NP completo. Para su resolución se utilizan los algoritmos habituales de exploración de espacios de soluciones, conocidos como de vuelta atrás y de ramificación y poda, cuyos costes en el caso peor son exponenciales. 5.4.2 Comprensión de ficheros. Todo fichero contenga un texto, un programa en código máquina, una imagen o una pieza musical está constituido por unidades elementales llamadas octetos, que son grupos de 8 bits consecutivos. 12. En inglés, bytes. Un octeto puede almacenar un número natural codificado en base 2, en el rango de 0 a 255. Los ficheros ocupan espacio en memoria externa y, si han de ser transmitidos, necesitan un tiempo de transmisión proporcional a su tamaño. Las técnicas de comprensión buscan disminuir estas dos magnitudes, espacio y tiempo de transmisión, a costa de emplear cierta cantidad de proceso. Se necesita proceso para comprimirlo y si se ha de acceder a su contenido, también para descomprimirlo. Hay dos grandes familias de técnicas de comprensión: las que no pierden información, es decir, aquellas en las que el fichero descomprimido es idéntico al fichero original; las que pierden algo de información, pero lo hacen de tal forma que, dada la naturaleza de los datos, la calidad de los mismos no se ve afectada significativamente. Los primeros se utilizan para comprimir ficheros de programas o de documentos donde la alteración de un solo bit puede corromper totalmente la información y hacerla ilegible para los programas que han de tratarla. Los segundos se utilizan para comprimir ficheros de sonido o de imágenes, en los que se puede alterar ligeramente la información de tal forma que los sentidos humanos no puedan apreciar la diferencia en la mayoría de los casos. En 1952, el estudiante de doctorado David Albert Huffman, del MIT, recibió de su profesor, como tema para el trabajo de fin de curso, el encargo de encontrar una codificación óptima para el juego de caracteres utilizado por los computadores. Las codificaciones habituales emplean una cantidad fija de bits para cada carácter. Por ejemplo, la codificación ASCII emplea 7 bits y la Unicode emplea 16 bits. Sin embargo, hay caracteres que aparecen con mucha más frecuencia que otros. Si se abandona la codificación de longitud fija en favor a una longitud variable en la que los caracteres más frecuentes reciban códigos con un menor número de bits y los menos frecuentes códigos con un mayor número de bits, es posible que la longitud total del fichero disminuya. Para evitar ambigüedades en la descodificación es imprescindible que ningún código sea prefijo de otro. Por ejemplo, si la letra A recibe el código 110101, ningún otro carácter ha de recibir los códigos 11010, 1101, 110, 11 y 1. En este caso, decidimos que el código satisface las propiedades del prefijo. Huffman encontró un algoritmo que, dado un fichero para el que se conocen las frecuencias de aparición de cada carácter, proporciona una codificación óptima de longitud variable que satisface la propiedad de prefijo, es decir, una codificación que hace mínima la longitud del fichero codificado. El término carácter se emplea aquí en sentido amplio. Corresponde a cualquier unidad de medida de longitud fija, por ejemplo un octeto, un grupo de 6 bits, de 10, etc. Cuanto más grande sea la unidad de medida, mayor será el diccionario a crear para traducir de una codificación a otra. A modo de ejemplo, la figura 5.16 muestra la tabla de frecuencias relativas y el código de Huffman calculado para un fichero en el que 6 caracteres aparecen con las frecuencias indicadas y el resto aparece con frecuencia 0. Si la codificación de longitud fija asignaba un octeto a cada carácter,
El ahorro obtenido con la codificación de Huffman es del 72%. Esto es, cada 100 octetos del fichero original pasan a ser 28 en el comprimido, o bien el tamaño queda dividido por un factor de 3,5. Figura 5.16, ejemplo del código de Huffman. El carácter X tiene una frecuencia relativa del 41% y su código de Huffman es 1. El carácter Y tiene una frecuencia relativa del 17% y su código Huffman es 010. El carácter Z tiene una frecuencia relativa del 14% y su código Huffman es 001. El carácter P tiene una frecuencia relativa del 12% y su código de Huffman es 000. El carácter Q tiene una frecuencia relativa del 10% y su código de Huffman es 0111. El carácter R tiene una frecuencia relativa del 6% y su código de Huffman es 0110. Si todos los caracteres aparecieran con la misma frecuencia, el código de Huffman resultante daría la misma longitud a todos los códigos y no se ahorraría nada. En realidad se perdería algo, porque es necesario guardar el diccionario generado dentro del fichero comprimido para que sea posible la descodificación. El algoritmo diseñado por Huffman toma una tabla de frecuencias para n caracteres y produce un árbol binario de un tipo especial, llamado árbol de Huffman, en el que cada hoja corresponde a un carácter y el camino que conduce a ella desde la raíz determina su código, según el convenio de que bifurcar a la izquierda aporta un 0 al código y bifurcar a la derecha aporta un 1. Cuanto más alejada esté la hoja de la raíz, tanto más largo será el código de Huffman asignado. La figura 5.17 muestra el árbol construido para el ejemplo de la figura 5.16, donde se ha reflejado en cada hoja el carácter al que corresponde la misma. Figura 5.17, árbol de Huffman. Inicialmente tenemos los siguientes nodos hoja: 6,R, el carácter R con frecuencia 6, 10,Q, el carácter Q con una frecuencia de 10, 12,P, el carácter P con una frecuencia de 12, 14,Z, el carácter Z con una frecuencia de 14, 17,Y, el carácter Y con una frecuencia de 17, 41,X, el carácter X con una frecuencia de 41. Los nodos con las frecuencias más pequeñas, 6R y 10Q, se combinan para formar un nuevo nodo con un valor total de 16. El nuevo nodo 16 se combina con el nodo 17Y para formar otro nodo con valor 33. Los nodos 12P y 14Z se combinan para formar un nuevo nodo con valor 26. Los nodos 26 y 33 se combinan para formar un nodo con un valor total de 59. Finalmente, el nodo 59 se combina con el nodo 41,X para formar el nodo raíz con un valor total de 100. El algoritmo construye el árbol de abajo hacia arriba y supone que las frecuencias se hallan en una cola de prioridad. El coste del mismo está en big O n log n. La codificación de Huffman necesita en principio dos recorridos del fichero original. En el primero construye la tabla de frecuencias y calcula el código óptimo, y en el segundo utiliza el código para comprimir el fichero. Se puede suprimir el primer recorrido utilizando probabilidades estimadas y ajustando las mismas a medida de que se van leyendo porciones más grandes del fichero. Esta variante es la utilizada en el algoritmo de Platt, diseñado por Phil Katz, por el compresor Unix llamado pkzip, el programa que produce los ficheros con extensión .zip. La codificación de Huffman está en la base de otros estándares de compresión de ficheros tales como JPG, imágenes, y MP3, sonido. 5.4.3 Algoritmos sobre grafos. Un grafo se puede definir matemáticamente como un par B, A, donde B es un conjunto finito de vértices y A es un conjunto de aristas o de arcos entre dichos vértices. Si U y B son dos vértices, el par U, B representa la arista que une U con B. A veces es útil considerar que los componentes del par están ordenados, es decir, no es lo mismo el par U, B que el par B, U, en cuyo caso se habla de grafos dirigidos. En otras ocasiones es útil identificar ambos pares, en cuyo caso se habla de grafos no dirigidos. La figura 5.18 muestra un ejemplo de cada tipo. Figura 5.18, ejemplos de grafo dirigido y no dirigido.
Un grafo puede representarse mediante diversas estructuras de datos que no detallaremos aquí. Suelen tener más interés los algoritmos que realizan los cálculos sobre ellos, porque resuelven problemas de gran importancia práctica. Algunos ejemplos son el problema del viajante de comercio y el de colorear un grafo, explicados ambos en el capítulo 4. Otros de tales problemas consisten en encontrar si existen todos los ciclos eulerianos de un grafo no dirigido. Un ciclo euleriano es un camino que recorre el grafo y que pasa exactamente una vez por cada una de las aristas. El matemático suizo Leonhard Euler, 1707-1783, se planteó por primera vez el problema paseando por la ciudad de Königsberg, capital de la Prusia Oriental y actual Kaliningrado, situada a orillas del Báltico. Dicha ciudad tenía 7 puentes que unían tierra firme con 2 islas fluviales y estas entre sí. Véase la figura 5.19. Figura 5.19, los puentes de Königsberg. Euler se preguntó si era posible diseñar un recorrido que le permitiera cruzar los 7 puentes sin repetir ninguno. Una versión más práctica del problema sería encontrar un recorrido de una red de carreteras provinciales con el fin de distribuir combustible en las gasolineras situadas en las mismas. Los recorridos más baratos serían aquellos que no pasen 2 veces por la misma carretera. El resultado del trabajo de Euler fue dar una sencilla condición necesaria y suficiente para determinar si un grafo admite o no ciclos eulerianos. Dicho trabajo fue el inicio de una rama nueva de las matemáticas, conocida como teoría de grafos. La condición de ciclo euleriano se puede comprobar con un coste lineal en el número de vértices, y dice así: el número de aristas incidentes en cada vértice, salvo a lo sumo 2, ha de ser par. Aplicando este criterio a los puentes de Königsberg, no eran posibles ciclos eulerianos porque existían 4 vértices de grado impar. Otro problema interesante es el cálculo de caminos mínimos. Dado un grafo dirigido con valores o costes no negativos asociados a sus aristas y dados 2 vértices cualesquiera U y B, se pretende encontrar un camino de mínimo coste desde U hasta B. No cabe duda de que se trata de un problema de gran importancia práctica. Piénsese, por ejemplo, en la planificación de un viaje de una ciudad a otra, o de un punto a otro de una red de metro, o en el trazado entre 2 puntos de una carretera, de un canal, de un tendido eléctrico, etc. El objetivo perseguido en todos los casos, siempre que sean posibles distintas rutas alternativas, es minimizar la distancia total entre el punto origen y el destino. En 1956, Edsger Dijkstra inventó un algoritmo de coste big-O a más n por el logaritmo de n, para un problema algo más general: encontrar los caminos mínimos desde un vértice U a todos los demás vértices del grafo. En dicho coste, A representa el número de aristas y n el número de vértices. El algoritmo, en su versión actual, utiliza una cola de prioridad Q, en la que la prioridad es la distancia. Al principio de la ejecución, almacena en Q todos los vértices, excepto el inicial, B sub 0, junto con sus distancias a dicho vértice a través de una sola arista. Si no existe tal arista, registra una distancia infinita. En cada iteración, selecciona el vértice más cercano a B sub 0 y lo elimina de Q. Para los vértices que aún permanecen en Q, actualiza su distancia mínima a B sub 0, teniendo en cuenta posibles caminos que pasen por el vértice eliminado. Nótese que ello implica que la cola soporte una operación de modificación dinámica de la prioridad. Recordemos que, por ejemplo, los montículos de Fibonacci la ofrecen con un coste amortizado en complejidad constante. Aunque el algoritmo resultante es breve de escribir, el razonamiento sobre su corrección dista mucho de ser trivial. Dijkstra no publicó este algoritmo hasta 1959 porque, en esa época, la programación no tenía todavía la categoría de ciencia y pensó que sus colegas matemáticos les parecería poco respetable publicar la resolución de un problema al fin y al cabo finito. Dijkstra, fallecido lamentablemente en 2002, es otro de los grandes fundadores de la ciencia de la programación y su nombre aparecerá frecuentemente en las páginas que siguen. Nació en Rotterdam en 1930
Estudió física teórica y tras sus contactos con los primeros computadores holandeses en 1952, decidió dedicarse a la programación. Él mismo relataba con ironía que en su cartilla matrimonial no le permitieron poner programador en el apartado de profesión y hubo de registrarse como físico, lo cual da idea de la poca consideración que gozaba la actividad de informático en sus primeros años. Volviendo a los caminos mínimos, en 1962, Robert Floyd diseñó un algoritmo de coste Big-O-Enneal-Q para calcular todos los caminos mínimos de un grafo. Este coste es mejor que llamar n veces al algoritmo de Dijkstra, cuando el número a de aristas está muy cercano a n al cuadrado, es decir, cuando el grafo es muy denso. Se basó en un algoritmo previo debido a Warshaw, que calculaba el cierre transitivo de una relación binaria. Necesita un espacio en Big-O-N², en concreto una matriz n por n de distancias, para realizar los cálculos y almacenar el resultado final. No se conocen algoritmos eficientes para calcular un solo camino mínimo entre dos vértices. En la práctica se utiliza el de Dijkstra para este problema. A veces se desea conectar todos los vértices de un grafo mediante un conjunto de aristas que no contengan ciclos, de forma que la suma de los costes de dichas aristas sea mínima. Ese sería, por ejemplo, el problema que se le plantearía a un ingeniero de caminos que pretendiera construir un tendido eléctrico para abastecer a todos los pueblos de un valle, o el que tendría un ingeniero informático para unir todos los edificios de una universidad mediante una red de datos. En ambos casos, intentarían emplear la menor longitud de cable posible y nunca formarían un ciclo en el tendido. En términos de grafos, el problema consiste en encontrar un árbol de recubrimiento de coste mínimo. Se conocen al menos dos algoritmos eficientes para resolver este problema, debidos respectivamente a Joseph Kruskal, 1956, y a Robert Prim, 1957. El de Kruskal recorre todas las aristas en orden de menor a mayor coste y las va incorporando al árbol de recubrimiento siempre que no formen ciclos con las ya existentes. Esta comprobación puede hacerse de un modo muy eficiente, en Big-O logaritmo de n, utilizando para almacenar el árbol en una estructura de datos ingeniosa llamada estructura de partición. El coste total del algoritmo, aplicando un grafo de n vértices y a aristas, están Big-O a por el logaritmo de n. El de Prim parte de un vértice cualquiera y construye a partir de él un árbol de recubrimiento progresivamente más grande hasta que recubre todos los vértices del grafo. El coste obtenido está en Big-O-N² y las estructuras de datos utilizadas son simples vectores. En la figura 5.20 se muestra un grafo no dirigido y los árboles de recubrimiento mínimos obtenidos respectivamente por los algoritmos de Prim y Kruskal. Figura 5.20 árboles de recubrimiento mínimos ARM en un grafo no dirigido. En el primero de ellos, el vértice inicial elegido es el 1. Dado que el número de aristas de un grafo no dirigido de n vértices puede oscilar entre 0 y n por n-1 sobre 2. Se utiliza el de Prim cuando el número de aristas es cercano a su máximo y el de Kruskal cuando este número está en torno a n, es decir, cuando el grafo es poco denso. Un último algoritmo sobre grafos, que en su momento tuvo gran impacto, fue el diseñado por John Hopcroft y Robert Tarhan en 1970 para determinar si un grafo es o no planar. Recordemos del capítulo 4 que un grafo es planar si se puede dibujar en un papel sin que ninguna arista corte a otra. Este problema es crítico en el diseño de circuitos impresos y en el de circuitos integrados. En ambos casos, ha de ser posible trazar las líneas que representan los conductores sin que se corten unas a otras. El mejor algoritmo conocido para este problema, en 1970, tenía una complejidad de Big-O n a la 6. El de Hopcroft y Tarhan tenía una complejidad de Big-O n. Se trata de un procedimiento recursivo basado en el algoritmo de recorrido en profundidad de un grafo. Ambos investigadores realizaron numerosas aportaciones al estudio de estructuras de datos y algoritmos, y sobre todo al análisis matemático de su complejidad. En particular, Tarhan fue el creador de una rama de la misma, llamada complejidad amortizada, de la que en este capítulo han aparecido algunos ejemplos. Por dichas contribuciones recibieron conjuntamente el premio Turing en 1986. 5.4.4 El principio divide y vencerás. A veces es útil inspirarse en otros algoritmos para diseñar uno nuevo.
Esta estrategia ha conducido a identificar un conjunto de técnicas o métodos algorítmicos que el programador puede ensayar cuando se enfrenta a un problema nuevo. Antes de inventar un algoritmo desde cero, lo cual suele ser más difícil, podemos encontrar en la medicina un equivalente a esta estrategia de programación. Los médicos ensayarán sus antibióticos conocidos ante una nueva bacteria antes de diseñar un medicamento específico, tarea sin duda más costosa. Los métodos algorítmicos no dan una garantía de éxito ante un nuevo problema, pero merecen ser ensayados porque en muchas situaciones han conducido a algoritmos excelentes. Uno de tales métodos responde al principio militar de divide y vencerás. El esquema general del método algorítmico puede resumirse como sigue. Primero, si el problema tiene un tamaño suficientemente pequeño, resolverlo directamente. Segundo, si no lo tiene, descomponerlo en un conjunto de subproblemas P sub 1 hasta P sub n, n siendo mayor o igual a 1. Todos ellos del mismo tipo que el problema original, pero cuyo tamaño sea una fracción del tamaño inicial. Tercero, resolver los n subproblemas invocando recursivamente al propio algoritmo que se está diseñando. Cuarto, combinar las soluciones S sub 1 hasta S sub n de los subproblemas para obtener la solución del problema original. El algoritmo Quicksort, descrito en la sección 5.2, responde a este esquema. Los problemas suficientemente pequeños son las porciones de vector de 0 o 1 elementos, que no necesitan ser ordenadas. Los vectores más grandes se descomponen en tres partes: el pivote, que ya no hay que desplazar, y dos subvectores de un tamaño aproximadamente la mitad del original, que se ordenan separadamente invocando al propio algoritmo Quicksort. La fase de combinación es vacía para este problema, puesto que después de ordenar los subvectores, el vector original queda completamente ordenado. Otro de tales algoritmos es el inventado por los científicos soviéticos Karatsuba y Hoffman en 1962 para multiplicar dos números enteros. El que aprendemos en la escuela necesita multiplicar cada cifra del primer número por cada cifra del segundo. Si ambos tienen n cifras, ello da lugar a un algoritmo de coste big O n al cuadrado. Karatsuba y Hoffman aplicaron el principio de divide y vencerás a este problema del modo siguiente. Primero, si x e y son los dos números iniciales y el número n de cifras es par, descomponemos cada uno de ellos en dos números, tomando por un lado las n medios cifras más significativas y por otro las n medios restantes. Llamemos x sub 1, x sub 2, y sub 1 y y sub 2 a los cuatro números resultantes. Evidentemente se cumple. X por y es igual a x sub 1 por 10 a la n medios más x sub 2 por y sub 1 por 10 a la n medios más y sub 2, lo que es igual a x sub 1 por y sub 1 por 10 a la n más x sub 1 por y sub 2 más x sub 2 por y sub 1 por 10 a la n medios más x sub 2 por y sub 2. Segundo, el término intermedio x sub 1 por y sub 2 más x sub 2 por y sub 1 puede obtenerse mediante la siguiente resta. X sub 1 por y sub 2 más x sub 2 por y sub 1 es igual a x sub 1 más x sub 2 por y sub 1 más y sub 2 menos x sub 1 por y sub 1 menos x sub 2 por y sub 2. Tercero, en resumen, si ignoramos las sumas y restas necesarias de coste mucho menor que el de un producto, el número de subproblemas generados es de 3. X sub 1 por y sub 1, x sub 2 por y sub 2 y x sub 1 más x sub 2 por y sub 1 más y sub 2. El número n de cifras suele escoger potencia exacta de 2 para que en todos los subproblemas, excepto en el caso trivial de n igual a 1, resulte ser siempre par. Haciendo los cálculos apropiados, se obtiene para el algoritmo un coste teórico en big O n al logaritmo en base 2 de 3, lo que es igual a big O n a la 1,59, que es mucho mejor que big O n al cuadrado. Sin embargo, mediciones prácticas indican que la constante multiplicativa es bastante alta y que la mayor eficiencia del algoritmo solo se manifiesta a partir de números enteros de varias decenas de cifras.
La estrategia permite considerar como subproblemas suficientemente pequeños aquellos tamaños para los que el algoritmo clásico big O n al cuadrado es mejor y entonces utilizar este como una solución directa. Con este algoritmo mixto y un computador convencional se han multiplicado números de más de 5000 cifras en solo 6 segundos, mientras que el algoritmo clásico necesitaría 25 segundos. La diferencia se hace mayor al aumentar el número de cifras. Siguiendo ideas muy parecidas, Volkenstrassen ideó en 1969 un algoritmo de multiplicación de matrices cuadradas, de coste en big O n logaritmo en base 2 de 7, lo que es igual a big O n a la 2,81, siendo n el número de filas y de columnas de las matrices. El algoritmo convencional necesita realizar para cada elemento de la matriz resultado el producto escalar de una fila por una columna, lo que conlleva n multiplicaciones. Dado que el procedimiento hay que realizarlo n al cuadrado veces, ello da lugar a un coste en big O n al cubo. El algoritmo de Strassen descompone cada matriz inicial en 4 submatrices y genera 7 subproblemas de multiplicación, cuya combinación de resultados permite componer la matriz producto de las dos iniciales. Posteriormente, los costes asintóticos de los algoritmos de Karatsuba y Hoffman y de Strassen se han conseguido rebajar con otros algoritmos divide y vencerás más sofisticados. El propio Strassen diseñó en 1971 un algoritmo para multiplicar enteros con un coste de big O n por el logaritmo de n por el logaritmo del logaritmo de n. El de multiplicación de matrices fue mejorado en 1986 por Don Coppersmith y Shmuel Winograd, con un algoritmo de coste big O n a la 2,376. Pero el algoritmo divide y vencerás que más impacto ha tenido en nuestra vida cotidiana, aunque la mayoría de los humanos lo ignoren, es la llamada transformada rápida de Fourier, diseñado por James Cooley y John Tukey en 1965. Para entender el porqué de dicho impacto, hemos de detenernos un poco en los detalles. A caballo, entre los siglos XVIII y XIX, el matemático francés Jean-Baptiste Joseph Fourier 1768-1830, demostró que toda función continua podía expresarse como la suma de infinitas funciones sinusoidales, cada una de una frecuencia diferente. Actualmente nos referimos a esta descomposición como el análisis de Fourier de la función. Dicho análisis nos permite saber cuál es la frecuencia fundamental de una función periódica y en qué medida se hallan presentes otras frecuencias. El análisis es de crucial importancia si las funciones representan señales de sonido, como sucede con las ondas de radio. Por ejemplo, si se desea eliminar el ruido de una señal, ruido que normalmente está asociado a la presencia de frecuencias muy altas, se pueden eliminar del análisis de Fourier los sumandos de mayor frecuencia y luego realizar la suma de los restantes. Si se desea comprimir la señal a una cierta banda de frecuencias, operación frecuente en telefonía, se pueden dejar solo las frecuencias centrales y recalcular la función con tales frecuencias. Se perderá algo de calidad, pero se conservará la suficiente como para entender una voz humana. Para no trabajar con funciones continuas e infinitos sumandos, la señal se expresa mediante un conjunto discreto de muestras en el tiempo. El análisis de Fourier se convierte entonces en lo que se llama la transformada discreta de Fourier, que a partir de un conjunto finito de muestras proporciona un conjunto finito de frecuencias. 13. En inglés, Discrete Fourier Transform o DFT. La transformada rápida se denomina FFT o Fast Fourier Transform. El mismo algoritmo resuelve el problema inverso, es decir, dadas las frecuencias de la descomposición de Fourier, calcular las muestras de la señal. En términos matemáticos, dados n valores complejos, x sub 0 hasta x sub n-1, la DFT calcula los n siguientes valores complejos. F sub j es igual a la suma desde k igual a 0 hasta n-1 de los valores de x sub k multiplicados por e elevado a la potencia de menos 2pi por i por j por k dividido entre n. J toma valores desde 0 hasta n-1, donde i es la base de los números complejos, es decir, i al cuadrado es igual a menos 1. Si se tienen precalculadas las constantes e a la menos 2pi por i por j por k dividido entre n,
llamadas raíces n-ésimas de la unidad, el cálculo requiere big O n al cuadrado multiplicaciones. El algoritmo FFT consigue hacerlo en big O n por el logaritmo de n, empleando la técnica divide y vencerás del modo siguiente. Si n es igual a 1, la transformada de x sub 0 es el propio x sub 0. Si n es mayor que 1 y par, se descompone el problema en dos transformadas de n medios coeficientes cada uno, llevando los coeficientes pares a un lado y los impares a otro. Siempre se puede elegir n potencia de 2 para que en todos los subproblemas no triviales el número de coeficientes sea par. Se resuelven recursivamente los dos subproblemas. Se combinan los resultados de cada subproblema, dos conjuntos de n medios valores cada uno, mediante una operación sencilla. Cada valor del resultado final es la suma de un resultado del primer problema y del producto de una raíz n-ésima de 1 por un resultado del segundo problema. El algoritmo causó una verdadera revolución, permitiendo resolver problemas hasta entonces inabordables. La primera prueba a que se sometió fue el análisis de un temblor de tierra que tuvo lugar en Alaska en 1964. El algoritmo cuadrático necesitó 26 minutos, mientras que el de Cooley y Tukey realizó la misma tarea en 6 segundos. Posteriormente, se comprobó que un algoritmo similar había sido usado manualmente por el matemático alemán Karl Gauss, 1777-1855, en 1805, para interpolar las trayectorias de los asteroides Pallas y Juno. Durante los siglos XIX y XX, el algoritmo reapareció en forma limitada en otras publicaciones. Aparentemente, Cooley y Tukey desconocían estos trabajos previos, no demasiado difundidos, reinventaron el algoritmo y lo pusieron en forma ejecutable por un computador. Las aplicaciones de la FFT son, además del procesamiento de señales, la multiplicación eficiente de polinomios y la resolución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Se puede extender fácilmente a varias dimensiones, lo que permite, por ejemplo, su aplicación al tratamiento computerizado de imágenes. Actualmente, la FFT se halla implementada en circuitos especializados que procesan en tiempo real señales del audio o de video, en aplicaciones tales como la comprensión de datos, el reconocimiento de voz, el filtrado de las señales, la ecuación del sonido, la transmisión digital y muchas otras. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que las comunicaciones no habrían alcanzado el grado de desarrollo actual sin la ayuda de este modesto algoritmo.